Cuando eres negativo, te desconectas de tu ser de luz, ¿vale? Entonces, al distraerte, pues es cuando pueden jugar contigo, manipularte, ¿sí? O sea, cuando eres negativo te alejas de tu poder personal, ¿sí? Y estás al acecho, ¿vale? También es muy curioso cuando nos observan, cuando nos detectan como posible presa, o sea, tú estás viviendo en tu casa y tal, y te parece ver como insectos por la pared que miras y no están, ¿sabes? Pero entonces ya sabes que tienes que prestar atención porque alguien te está observando. Cuando estéis en casa y os dé la sensación de que hay un bicho en la pared y miráis y no está, posiblemente esté pasando algo, os estén observando. Entonces, por ejemplo, nos provocan adicciones. Si tú estás débil, estás depre o lo que sea, pues te pueden provocar una adicción, ¿vale? No sabes por qué, de golpe y porrazo tienes ganas, tienes ansiedad de algo, ¿no? Y si por casualidad fumaste hace tiempo, pues posiblemente tengas ganas de volver a fumar. Cuando tú detectas que es por su influencia, es como que pierden el poder, ¿vale? Que posiblemente en algún momento cuando vuelvas a estar distraído van a volver a probar. Pero si tú los detectas y tú te das cuenta que esta influencia no es tuya, sino que es provocada, ¿vale? Es como que se les desactiva el poder sobre ti. Para detectarlos, tú, por ejemplo, puedes tener un dolor, ¿no? Así sin sentido puedes tener un dolor. O puedes tener dolor crónico, ¿vale? Un dolor crónico que no tiene sentido, los médicos te miran y no tienes nada. Vas a alguien que te testee o te testeas tú, ¿vale? O sea, te sientas y te observas, te visualizas que tú estás enfrente de ti y te testea, ¿vale? Sigues el cuerpo y todo eso. Entonces, habrá algún sitio que notarás algo. Cuando notes algo, lo coges y lo quitas. Efectos que puede causar una larva, un implante, desde depresión, ansiedad, frustración. Por ejemplo, sentirte vacío, dolores físicos, infelicidad, tristeza sin sentido, cansancio mental. Esto es un clásico. Vicios, depresión, insomnio. Es importante vibrar alegría, vibrar amor, vibrar felicidad, o sea, vibrar vida. Si hacéis todas esas cosas que aprendemos en los talleres, o sea, que de pegaros se nos pegan a todos. Vamos en metro, si vamos a una reunión familiar y todas esas cosas. Hay bebidas que también como que promueven, ¿no?, estas cosas, sobre todo las bebidas que llevan alcohol y tal. Sí, incluso hay bebidas energéticas de estas que también llaman estas cosas. Y no me acordaba la comida basura, la comida chatarra. Estas energías como que manipulan nuestra voz interior. Sí, nos pensamos que es nuestro pensamiento, que es nuestra intuición, ¿vale? Y a veces están ahí en ese canal. Sí, son ellos que juegan a esas cosas. También están, que eso ya es o sea, vampiros energéticos, ¿no? Los vampiros emocionales, ¿sí? Que se te acercan, empiezan a contarte, ¡ay, qué mal! Porque mi hijo qué mal, porque yo qué mal. ¿Qué quiere esta gente? Pues quiere engancharse a ti, comerse tu energía. Pero si queréis estar bien, pues ya, cuidadito con esta gente también, que yo entiendo que hay gente que lo necesita y no sabe cómo gestionar, ¿vale? Entonces tú te proteges y lo escuchas, que seguramente si te proteges ya no le sirve hablar, ¿sí? Porque necesita de tu energía. Entonces si tú estás protegido no puede comerse tu energía y es a lo que viene, ¿no? Por eso te cuenta sus películas y su vida y su tormento de vida, ¿vale? En el momento que tú te distraes, en el momento que te da pena, en el momento que te sabe mal o lo que sea, se engancha a ti y empieza a chuclarte la energía. Entonces no se va a ir, se va a quedar ahí media hora contándote sus historias. Para no coger mala energía, lo que tienes que hacer es vibrar bien. Los arcontes se hacen pasar por nuestros pensamientos. Así como las larvas es diferente, ¿eh? Hay un punto de diferencia. El arconte lo hace como mucho mejor, ¿sí? Y las larvas y eso son más fáciles de detectar. Es como más pasteloso. Pero el arconte lo hace súper bien, o sea, sí. Y si tienes dudas de si es un arconte o no, el arconte le da la vuelta para que digas, ah, no, sí estoy bien, ¿cómo va a ser un arconte?